Las Spanish. escrituras que vamos a usar es en The scriptures Éxodo we're 2, going to use are in Exodus 2, 1 de Samuel 1 1 y Samuel 1, 2 de and 2 Timoteo Timothy 1. 1. ¿Ok? Esas son las escrituras Those que are the vamos scriptures a that we are going enseñar to teach from o a usar or use esta mañana. this morning. Como siempre, As always, la madre ha tomado o the tenido mother un has lugar always muy had a very especial special place en la vida de in the todos life nosotros, in all of our lives, porque todos tenemos because we mamá. all have a mom. Y quizás And no perhaps hemos we dado el haven't valor o given considerado the value or thought el about lugar the place de una madre, of a mom, el sacrificio de una sacrifice madre, of a mother, el deseo de the una madre desire of a mother que siempre es that de is always ver a sus hijos to see their children prosperar, crecer prosper and grow y caminar and en el camino walk correcto in the correct way de bendición of para blessing ellos. for them. A veces en el proceso Sometimes de in the crecimiento growth process, despreciamos los we consejos de despise nuestra the madre. advice of our mother, Y yo creo que yo no estoy and I solo don't ahí think en I'm ese lugar. alone in that place when I say that. Y es And mucho más It's después, much later cuando ya nos hacemos viejos, when we que get old, nos damos cuenta that we realize el lugar que nuestra place madre that tomó our mother had en nuestras vidas in our lives para ayudarnos a to help crecer, us to grow. sacrificándose desde el Sacrificing principio, después de From the concepción, beginning after conception, para cargarnos 9 meses carry us for 9 months, y luego para and then darnos a luz to give birth to us, y luego para and crearnos, then to raise us, para desvelarse con to nosotros, stay up late with us, para sacrificarse to con sacrifice nosotros, for us, para to limpiarnos, bañarnos clean y us, todo and lo que una madre bathe us. hace. Everything that a mom does. Vemos los bebés We y see the sabemos babies, que ellos and we know that they no entienden, ¿verdad? No don't saben el understand. sacrificio de una madre, They pero don't know the sacrifice yo of creo a que en lo que nos hacemos mother, más but I think viejos empezamos when a we get older, reconocer que we la start to madre tiene un recognize that lugar the tan mom importante has en a la very vida important place de cada uno de in each one nosotros. of our lives. Mi madrecita vivió My mom 99 lived to be años 99 years old. y And sufrió mucho She por suffered a lot mí. because of me. Muchos And años porque yo for no many vine years because a los pies de I didn't Jesús come to the hasta de feet of Jesus 32 until I was años. 32 years old. Todos esos So, años, ese For all periodo, ella those years, during all sufrió that time, she suffered no solo con crearme, not sino only con with verme raising tomar me, but seeing decisiones me erradas, take or make wrong y decisions arruinar mi vida and por muchos ruining my años. life for many years. Porque todo esto es dolor Because all para this una is madre pain que ama for a a sus mother hijos. who loves her children. En la Biblia vamos a In the encontrar Bible, we're tres going to find madres 3 mothers que who sacrificaron sacrificed para dar to give luz primero a birth, sus first hijos of all, to y their después children, para dar and dirección then a to sus give hijos y direction to their entrenarlos children and y train ser un them ejemplo and para to be an ellos example for en los them caminos del in the Señor. ways of the Lord. El primero que The vamos first one a that we're considerar, going que to no los read nombro about entre that las tres madres, they pero don't name her, but Adán y Eva. well, Eva she's not tuvo in a this Caín, lesson, but fue el Adam and primero. Eve, she was the first one El who primer gave varón, birth, y ella gave birth consideró to que a male, and she considered Caín iba a Cain ser to un be representante de Dios, un hombre representative of muy God, a very importante en las important cosas de man Dios. in the things of God. Y me imagino yo que ella I'd lo imagine crió that en she esa raised manera, him aunque that Caín way, tomó even una though decisión Cain errada. made a wrong decision. Pero es el sueño de But cada it's madre every mother's dream de que sus hijos for her children crezcan to grow y se desarrollen en la and sociedad develop themselves para in hacer una society diferencia to make a en la vida. difference. in Yo sé que es el someone's life. deseo de cada I know that it's madrecita every mom's desire de ver a sus hijos to see her prosperar en children la vida. prosper in life. And Y cada vez que no lo every hacemos o time que that we don't fallamos, do this a or ellas we les fail, duele, it les hurts causa them. mucha It tristeza. causes En them much Génesis sadness. 4:1 dice, y Genesis 4:1 conoció Adán a su mujer, Eva, says la cual concibió y dio a luz a Caín,
y dijo, And Adam he believed his adquirido wife, varón and she conceived por and bare voluntad del Cain, Señor. and said, I Era have su gotten primer fruto a del man vientre from the Lord. de This Eva. was the first fruit from Eve. No un bebé, sino un Not a varón. baby, but a Parece man. que ella It seems realizó like el she grande realized potencial the de great esa vida. potential of Desde el this life. principio, From the nuestro beginning, Creador Dios our confió a la Creator God mujer con una trusted in grande this woman with a responsabilidad great de responsibility crear y to guiar la raise vida de and sus guide hijos. the life Vamos a of her examinar a children. So we're cuatro going to look mujeres at que 4 women realizaron y who maximizaron realized la and maximized oportunidad the que se les opportunity dio como that was given to madres, them as tres mothers, madres y 3 una mothers abuela. and a grandmother. Jocabed era una mujer Joshua desconocida was entre el pueblo a de mother Israel, who was nadie not known sabía amongst the de people of Israel. Nobody knew about her. Jacabed, Joshua, pero ella tuvo un but hijo. she had a son. Y cuando ella tuvo su And when hijo, fue when she un had her tiempo son, it was inoportuno, an inopportune time. porque los israelitas Because the estaban de Israelites esclavos con los were egipcios. slaves to the Egyptians. Los israelitas eran The conocidos Israelites como el pueblo were, de Dios. Pero ellos, known as por the su people of pecado, God. But because of Dios their los sin, había God had soltado let them go para que fueran esclavos to de be los, slaves de los to egipcios. the Egyptians. Y por And esa for that razón, reason, ellos they vivían esclavos, 400 were años slaves for vivieron de 400 esclavos. Y ahí fue donde nació Moisés de Jacabed. and that's where Moses was born. He Y was born of podemos Yoshebel. ver And la we could historia see de the ellos story que se estaban of them, multiplicando. that Este they pueblo were de multiplying. Dios, This como people era of de God, Dios, since they were Dios people lo of God, bendecía. God would bless them. No solamente con bienes, Not pero con only cría, pero with como quiera material seguían siendo goods, but they esclavos. continued to be slaves. ¿Ok? Entonces, So then, entonces el rey the Faraón, king, cuando Pharaoh, vio que el when he pueblo se saw estaba that the engrandeciendo people tanto, were que growing estaba and getting, siendo they más were grande multiplying, que el pueblo egipcio, the Egyptian people entonces él saw this, decidió, he decided, guiado por el enemigo, estoy guided by seguro, the enemy, I'm de que sure, todo varón that que every naciera, male who fíjese was bien, born, todo varón que every male naciera, that él was dio born, orden he gave an que lo order matara. for them to be killed. Entonces las mujeres So then the women, hebreas the Hebrew lo que women, hicieron, what porque they did, ya because habían dejado el they camino had de already Dios left the way of God, y seguido camino and they were sirviendo following the way, imágenes serving y images ídolos. and idols. Entonces lo que ellas hacían What they era would do cuando tenían un is when they bebé, had a baby, en lugar de matarlo instead of ellas, killing lo them, sacrificaban o they se lo would entregaban sacrifice them al río to the Nilo, to the sí, Nile River. gracias. En el río Nilo. Lo sacrificaban porque ese río They había would sacrifice cocodriles them ahí because there was y lagartos. Y entonces cuando los alligators and aventaban, crocodiles, when they would los throw them lagartos se into comían los the bebés. Y era the como un sacrificio a los river, the dioses de alligators Nilo, would eat porque Nilo tenía And sus the Nile dioses. had a ¿Ok? Nile god. The people had their Nile god Entonces, for that river. And so, Jacabed, la Yoshebel, madre de Moisés, cuando lo Moses' mother, tuvo, when she ella had him, dice que lo vio says that y no she pudo saw ella him hacer and aquel sacrificio could o de not make dar a that su hijo. sacrifice, to give up her Entonces son. ella lo escondió So she hid him por 3 meses, for dice 3 que lo months. escondió She hasta hid la him edad de 3 meses until y he was cuando 3 ya months tenía old. 3 By the time meses he ya was no 3 lo months podía old, she esconder couldn't más. hide him anymore. Entonces vamos So ahorita a then we're leer going la to go right historia now to de read the ella, se story encuentra en of Éxodo them that's 2 found del in 1 al Exodus 2, 10. 1 to 10. Jacabed, una madre con She una was a mother misión. with a mission. La misión, The mi mission. hijo vivirá, My fíjese la son will live. confesión, See this no confession she morirá. made. He Mi will hijo live and vivirá, not die. no My son will morirá. live and Y not esto, die. hermanos, And nos this trae a un brings lugar us muy to a especial very para special ustedes, place for you madrecitas, moms que están criando who hijos are y raising algunos de children. ustedes ya And los some of you criaron, ya have son already raised them grandes, and they're big now. pero todavía usted puede But you can still confesar confess lo que what usted quiere de you sus want hijos. from your children. Mi hijo My son no será un vagabundo. will not Mi hijo be no será un a drogadicto. homeless Mi hijo or no a será un alcohólico. drug addict or Mi an hijo no alcoholic. será My lo son que usted is no not quiere going to para su be hijo. whatever Pero you ahora don't want them to confiese be. lo But que now su hijo va a confess ser. what Mi your hijo va a child ser will be. un hombre He's de going to Dios. be a Mi man of hija va a ser God. una My mujer daughter's de going to be Dios. a woman of Aleluya. God. Eso es lo que ellos van a That's hacer. what Y they're yo going to be. rehúso And I creer cualquier refuse to otra believe cosa porque anything eso es else, lo que because yo that creo is what que I ellos van a believe hacer. they are going to be. Confiéselo, Confess it. háblelo. Speak Y it. aún cuando And hable con even ellos, when you talk to dígales, them, tú eres un hombre say, de you Dios. are a man No of estás God. siguiendo al Señor You're ahorita, not pero es serving un the Lord hombre right de now, Dios. but you're a man of God. Aleluya. Yo Hallelujah. te entrego a
a ti, I al give Señor. you to the Y Lord. cuando están pequeñitos, And when they're hágalo, small, entrégueselos do the same al thing. Señor Give y them to the empiece a Lord and confesar. start to Mire, ella confess. apenas, este bebé apenas This nació, baby just apenas was tiene barely 3 born. meses, She's 3 y ella ya he's- está confesando, mi He's 3 months hijo old and she's already no confessing. va a morir, My son mi will not hijo die. va a My tener son vida. is going to Aleluya. have life. Gloria a Dios. Faraón God. declaró muerte Pharaoh para todo declared bebé, death varón for every israelita male que Israelite naciera en baby who was Éxodo born, 1:22. Exodus 1:22. Entonces el faraón mandó And a Pharaoh todo su charged all pueblo his people, diciendo, saying, echad Every en el río son that is Nilo born, ye todo shall cast into hijo the que river, naciere y and toda every daughter hija ye shall save reservad la alive. vida. Toda hembra no le hagan Every daño. female, you Todo don't varón, harm them, mátenlo. but the males, kill them. Si bien el faraón deseó debilitar a los It israelitas al was- exigir que he mataran a wanted los to niños demand varones from the al children that the male nacer, children be killed when they el were plan de born. Satanás fue Satan's todavía plan más was siniestro. even more Es la sinister. enemistad de la It was serpiente en contra de la the- simiente de la mujer que Dios declaró. ¿Se acuerdan? Do you remember when Ok, the serpent si la destrucción de los niños varones se if hubiera the llevado a destruction of the cabo, male children no had hubiera taken existido place, un David, there would nada not más have para existed hacer a mención David, de un or not ejemplo, to mention an y example. de no haber un David, If no there wasn't a habría David, un there would hijo not de have David been que a es son Jesús. of David, Fíjense who bien. is Jesus. Vamos a ver la So we're going resistencia, to see the la resistance. resistencia de The esta resistance mujer of en this el woman verso in 2. verse 2. Dice, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, exponiendo su propia vida, el sacrificio de una madre. ¿Qué tanto ha sacrificado tu madre por ti? Es la pregunta. ¿Qué tanto ha sacrificado tu madre por ti? Quizás tú no has considerado todos los sacrificios que ella ha hecho, pero una madre hace sacrificios cada Make día. sacrifices every day. Cada día. Every day. Y yo, como le dije, mi And like mamá I murió de said, my mom 99 died when años, she pero was sabe 99 que yo years old. nunca dejé de ser But you su know what? I hijo. never stopped being her son. Ella nunca dejó de She darme never consejos. stopped giving me advice. Ella nunca She dejó de never decirme stopped te amo. telling me I love Ella you. nunca She dejó never de stopped orar por mí. praying for me. Ella nunca dejó de never darme stopped consejos de giving seguir me al Señor. advice Aunque to yo me follow the enojaba Lord, even con though I ella, would get angry with her. yo era un I drogadicto, was yo a no drug quería addict. nada I didn't con want Dios anything to do y with se lo God, decía a ella en and I su would cara, tell pero her in ¿sabe her qué? face, Ella but you know seguía what? She amándome kept y loving me hablándome and del talking to Señor. me about the Aleluya. Lord. Hallelujah. Nunca usted Don't ever pierda esa lose oportunidad, that no opportunity. solamente Not only to de profetizar lo que su hijo o prophesy hija what va a your hacer, child is going to sino de be, hablárselos a and ellos y also speak with decirles, them and tell Dios them, te God ama, loves Dios you. quiere God que tú le wants sirvas. you to serve him. Lo que sigue, lo que What's vemos next? enseguida What we es see fe next is faith para edificar to una build canasta. a basket. En el verso 3 dice, pero Verse no 3 pudiendo says, when she ocultarle could no más longer tiempo, hide tomó him, una arquía she de took for him an juncos ark of y la bulrushes calafateó and daubed it con with slime resina y and with brea pitch, y colocó and en ella put the al child niño therein. y lo puso And she entre laid los it in the juncos flags a by la the orilla river's del río. brink. Fíjese bien, esta es fe, And this hermanos. is faith. Fe que nosotros, Faith that ustedes we, como you madrecitas, as usen mothers, esa fe cada use that día. faith every Usen day. esa fe. Use that Por faith. fe yo te By declaro faith, I hombre de declare Dios. you a Por man of fe God. yo By te faith, declaro I mujer declare de you a Dios. woman of Aleluya. God. Ahorita quizás te Right now, rebelas en perhaps contra, pero you un are día rebellious, Dios te va a but one day alcanzar. God's gonna De reach 9 you. hijos, fíjese Out bien, of de 9 9 children, hijos, look, out of 9 yo era el children, único que I no was the only seguía al one Señor. that didn't follow the Lord. Pero mi mamá dejó de But my confesar que mom un día yo le iba a servir. kept No, did she stop confessing ella that I would siempre serve dijo him? un día. No, she always said, one Un day, día one day, vas a venir a los you're pies going to del come to the Señor. feet of the Lord. No me esté a mí hablando de No, eso. Yo don't no even quiero talk to me nada about de that. I eso. don't want Ajá, anything about that. ajá. Uh-huh. Yo no quiero nada de I eso. want nothing to do with that. Ustedes síganlo, ustedes, You all aleluya, follow him. You sigan su camino. hallelujahs Yo keep tengo el mío. on following him, and I got my way. Pero ¿sabe qué? Ella But you know nunca what? She dejó de never confesarlo. stopped confessing. Aleluya, ella tenía She fe had que faith su hijo un that día her iba a child servir one al day was Señor. going to serve the Lord. Aleluya. A Hallelujah. los 32 At años su 32 hijo years vino a old, her servir al son came Señor, to serve the Lord, aceptando a Cristo como su accepting Jesus Salvador. as Savior. Aleluya. Hallelujah. ¿Y sabe qué? And you know what? Le he servido desde I've entonces. served him since then. Aleluya. Nunca ni Hallelujah. siquiera I've never even he vuelto a mi mirada turned atrás. back around for anything. Todo para adelante. Everything Gloria a forward. Dios. Praise God. Ella dijo, mi hijo servirá al Dios que yo sirvo.
Unos sorprendentes cambios de some acontecimiento surprising en el changes verso that happened in 5. verse 5. Y la hija de Faraón And the daughter of descendió Pharaoh came down a to wash lavarse al herself río. Qué at the river. casualidad, What a ¿verdad? coincidence, huh? Que a ese That mismo in tiempo that ella same fue moment she went al río. to the river. Si cuando See, usted when pone a you su put hijo, su hija your en las manos child de in Dios, the hands of God, Dios va a hacer God is encuentros going para to su hijo give y para encounters su for this hija child que solamente Dios that puede only hacer. God can make. Usted hágalo con You fe do it with faith y usted vea la and mano de see Dios the hand trabajar. of Mire qué God work. casualidad. See, what Que a dice que coincidence. cuando Says when la mamá de Moisés, Moses' mother, Jacabet, puso al niño en la put the canastita child in en the el agua basket del río, in la the hermana river. de ellas dice que se His fue sister viéndolo was just y yo me looking, imagino que ella and fue I imagine caminando that a she como went iba la walking just barquita like that siendo little, llevada por la corriente del agua. like when a boat goes Y cuando with the llegó a current. donde estaba Well, la when hija de Faraón, fíjese it bien, got to where Pharaoh's daughter was, resultó de it que el turned niño out empezó a llorar. the child began to cry. Empezó a llorar el He niño began y to yo sé que cry, todo and I know that está everything dirigido por is Dios, directed by God, porque dice que empezó a llorar because el it says niño, the child began to cry. la hija de Faraón Pharaoh's la daughter escuchó heard him, y inmediatamente and mandó una immediately de she sus sent one of doncellas her que lo fueran a recoger y maids lo to trajeron go y lo and vio que get era him, hermoso. and she saw that he was a Hermoso beautiful es baby, la hermosura and that espiritual, is hermano. No spiritual está beauty. hablando de She's hermosura not talking about de beauty that, oh, he's so física. physically beautiful. Pero dice que lo But vio que era she hermoso saw that he was y beautiful. entonces ella dijo, yo lo voy a crear. She Este es said, mi I'm hijo. going to raise him. This is my Ni estaba casada. child. She wasn't even married. Este yo lo voy a This crear. child, I'm going to raise him. Pero But necesito a alguien que me lo críe. I need someone to raise him. Es decir, está pequeño. In other words, he's little. He's a baby. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Ahí está una mujer hebrea. There's a Hebrew Es woman la there. tía de Moisés, It's estoy Moses' seguro. aunt, for sure. Le dice, ¿sabes qué? She Yo says, you know conozco what? a alguien que te puede I know ayudar en someone eso. who can help you with that. Ah, sí. Oh, yeah? Sí, yo Yes, conozco a una yes, mujer, I pues know. ve, Well, llámala. go bring her. Ya que no sabe And quién you era know esa who it mujer. was? La mamá de It was Moisés. Moses' mom. Y entonces la So hija de then Faraón le Pharaoh's dijo a la daughter mamá de Moisés, told fíjese Moses' lo que es mother, Dios, look how lo que hace God, Dios. look what God Le dijo, does. te pago para que I'll críes pay you a este to raise niño this hasta child cierta edad. unto a certain age. So, la mamá de Moisés Moses' no tan mother solo not only tuvo el did privilegio she de have the criar a su privilege to hijo raise her hasta son cierta up edad, to a certain sino que age, le pagó para but que lo she got criara, paid aleluya, to raise him, gloria a Dios. praise Y cuando God. ya tuvo And by the cierta time edad, he was of a certain entonces ella lo age, regresó she gave him back. a la hija de Faraón. Pharaoh's Moisés creció Moses grew up en un hogar, hermano, in a home of royalty. royalty. ¿Cómo se dice real. En un lugar real. Él tenía royal todo place. lo que had un everything joven creciendo that a young en un man lugar growing real up in a royal tenía. place would have. Él tenía el He respaldo had del rey, the tenía support of los the bienes king, del rey, he had tenía the la autoridad material del goods rey, of the king, tenía the authority todo of the del king, he had rey. Pero everything of the un king. día But one day, Moisés Moses sale a pasearse goes walking along y ve a un egipcio and he sees maltratando a an un Egyptian hebreo. mistreating Y como a él era Hebrew hebreo, person. And since he's Hebrew, salió al he rescate came del out hebreo. of, he came to the Y le rescue dijo al of the egipcio, Hebrew ¿y person. tú por qué And he told the maltratas a Egyptian, este why are you hombre? mistreating this Y se man? metieron en And they got into pleito a fight, y Moisés lo and mató. Moses killed him. Y tuvo que And he irse had a to huir, flee. tuvo que irse He had to go lejos, far, huyendo de Faraón. fleeing Pharaoh. Entonces pasaron So 40 then, años, 40 years hermanos, y vamos a ver And let's el see resultado the de todo result esto. of all this. Porque aquí había una oportunidad Because here was fugaz en an el verso opportunity. 6, In dice, verse cuando 6 la it said, abrió, vio al And niño, when she had opened y it, aquí she el saw the niño child, and lloraba, y behold, the babe teniendo wept. compasión And de she had él, dijo, compassion on him and de los said, niños de This los is one hebreos of the es Hebrew este, children. un resultado asombrante A en el verso surprising 7. result in verse Entonces su 7. Then hermana said his dijo, sister to Pharaoh's daughter, Miriam, a la hija de Faraón, iré a llamarte go and una call to thee nodriza a de nurse las of hebreas the para Hebrew que te women, críe este that she niño. may El nurse verso the child 8, for y la thee? hija de Verse 8. Faraón And Pharaoh's respondió, daughter said to ve. her, Go. Entonces fue And the maid la went and doncella y called the llamó a child's la madre mother. del niño
ella tomó al niño, su And Pharaoh's hijo, y daughter lo said unto crió. her, Take this child away and nurse it Y for me. luego podemos ver el resultado de And we can see the Moisés results creciendo of y Moses yéndose growing por up 40 and años, y a fleeing los for 40 40 years, and that años after 40 de years huir, of fleeing, Dios le llamó God para called him liberar a to los set hebreos, the para Hebrews liberar free, al to pueblo set the people del free mismo faraón, fíjese from bien, de Pharaoh los himself, mismos egipcios. from the same Luego vamos a Egyptians. dar un So resumen then we del get a resultado, summary of the result. el resultado que The tiene result that cada una de every ustedes, one of madres, you tienen un mothers potencial has en a sus potential manos. in your Fíjese hands. bien, usted que tiene Those hijos of you who tiene have un children potencial have a tremendo tremendous potential de sus hijos. for your children. No sabe usted qué va a You don't resultar know o qué va a what's going to salir happen or de what's ellos. going to come from them. Un abogado, un A doctor, lawyer, a doctor, o una enfermera, a nurse, un a presidente, un president, hombre de a Dios, un man of God, evangelista, an un evangelist, misionero, a un missionary, a pastor, pastor, uh, aleluya, ¿un qué? a what? Todos tienen el potencial. Everybody Yo estoy has seguro que potential. mi And I'm madrecita no sure that tenía my una mom idea, had porque no cuando yo idea. nací ella no era Because when I cristiana was tampoco. born, she wasn't a No Christian tenía una either. idea She had no idea que iba a ser yo what I was going to be, en mi vida, do with my life. que iba a ser el What resultado was de going mi to vida, be the como result su of my madrecita life. tampoco tenía una idea de I'm usted. sure that your mom had no Pero aquí idea está what was esta going to happen mañana, with you, but aleluya, here she is gloria a this Dios. morning. Y el resultado And the hasta result ahorita es up bueno, until ¿ok? now has Vamos been a hablar good. de otra We're going madre. to talk about another mom. Esta madre se llamaba Ana. She was named Anna. Y lo encontramos en Hannah. 1 And she's Samuel in 1 1, del Samuel 1 al 1, 28. 1 to 28. Ana Hannah era una mujer estéril. was a sterile, she was a Su barren woman. esposo era Alcana. Her husband Y como era costumbre en Was- aquellos tiempos, el hombre tenía dos Elkanah. mujeres, dos esposas. And in that time, Y the Alcana man could tenía have two wives. dos esposas. Una And se he llamaba had Penina two. y otra One se was llamaba called, Ana. Penina, and the Penina other one tenía was Hannah. hijos, Penina que era una had, bendición, era una mujer children. She bendecida, was a según blessed ellos, woman, according to en them, el tiempo de ellos. during their time. Ana era Hannah estéril, was barren. que era una mujer She maldecida was, de and Dios. she was seen as a curse Así se from God. veía en aquellos And tiempos. that's La how it mujer was que no during those tenía times. The woman hijos who couldn't have children estaba maldecida por was Dios, por cursed eso by no God. tenía That's why hijos. she didn't have ¿Ok? any children. So, cada año So iban a every year, they sacrificar would go and sacrifice para los hijos, for the children. y cuando iban a sacrificar, And when they went entonces to do their Penina sacrifices, se Penina burlaba de Ana porque would Ana no make fun tenía of hijos Hannah, para because presentar. Hannah didn't have any children al to sacerdote. present to the priest. Entonces, So then, cada año every Ana year, se afligía Hannah was afflicted con tristeza, with llorando, sadness, crying, reflejando el hecho de que reflecting ella the fact- tenía las manos vacías, no reflecting on the fact tenía that she had nada empty que hands, she had nothing to presentar. present. Y en esta ocasión, ya During this cansada time, she's tired. de que Penina, la otra mujer, le Penina, this hacía other la vida woman who dura would cuando make her iban, life difficult when they would go and do ella this. fue She went a un to templo a temple y ella empezó and a she orar. began to pray. Y es lo que cada And that's madrecita what debe de every hacer. mother should do. Cuando usted When está en you aflicción por are sus hijos, afflicted by your kids, póngase a orar. just pray. Ella fue al templo She went to the temple y se puso a orar. and she began to pray. Pero ella estaba tan But she afligida que was todo so lo que le afflicted salían that eran everything that would come out, lágrimas. all that would come out was Sus tears. labios se Her movían, pero lips no would salía move, voz de but ella. words wouldn't come out. El sacerdote Elí The priest, la vio Eli, saw her, y él inmediatamente and he la juzgó immediately que ella judged estaba her ebria that she was drunk, y le and reprende. he rebuked her, Le dice, mujer, saying, "Woman, ¿qué estás haciendo ebria what tan are you temprano doing en la drunk so mañana? early in the morning?" Y ella le dice, ay Señor And she mío, says, "My Lord, no estoy ebria. I'm not drunk. Es que estoy orando porque I'm yo soy crying estéril y because no puedo I'm barren tener and I hijos. cannot have Y yo children. quiero un hijo. And I Yo want a quiero que child. Jehová me I dé un hijo. want the Lord to give me a child." Entonces el hombre de Dios le So dijo, then the man of vete, God said, "Go, Dios te dará un hijo. God will give you a child." Y podemos ver aquí la fe And de here we esta can mujer, see the faith of this woman, la fe the faith, para recibir to aquella receive palabra that y word hacerla propia. and to Fíjese make bien. it her own.
Yo no sé si hay aquí And I don't mujeres know que if no there's any tienen, women que no here pueden who tener hijos cannot have estériles. children. They're barren. Todas las miro con bastantes I hijos see ahí, all of pero y'all with a bunch of si hay kids. alguna But que if no there's anybody puede here tener who cannot hijos, have children, escuche esta listen to palabra this porque es word, palabra de fe. because it's a word of Mire, faith. aquí había una See here, mujer, there was a no está woman, aquí ahorita she's not here right con now, nosotros, que no with podía us, tener that she bebés couldn't have babies. y se hizo oración And she prayed, y a que no sabe and you know what happened? ya tiene su bebé She de has 2 her años y child who's medio. 2.5 years old. Había unos There was hermanos Some cieguitos, los blind dos estaban brothers, ciegos, a el brother and esposo y sister la who were esposa. blind, or their wife, Y husband and wife. iban a nuestra And casa they'd go to porque our ahí nos house juntábamos because para that's where we orar. would get together to pray. Y un día nos pidieron que And one day oráramos they asked porque us ellos to pray querían familia because y they no wanted tenían a family familia. and they didn't have any. Nunca habían podido They'd tener never been familia, able to tenían have años kids, de ser and they'd casados, pero no been married tenían for familia. years, but they never Y had any querían tener kids. familia, ya se And they estaban wanted to haciendo have viejos kids, ellos and y they were querían getting tener old, familia. and they wanted Oramos, a family, and ya so que we no prayed, saben and you que know what? en un año In a ellos year, tenían They ya had un hijo a child, y Dios le dio and otros God hijos. gave them more children. Había un There was misionero a missionary que ustedes lo conocen, that David you know, Kimbler. David Kimbler, David Kimbler and he vino came a la iglesia to the de church, nosotros, to our pero church, en otro but tiempo, during another muy, time, muy, muy atrás. this Pero was a long él time y su ago, but he and esposa his wife tenían ya varios años de had already casados y been no married tenían many years, hijos, and they didn't y have any ellos children, querían hijos. and they wanted children. Y entonces nos And so presentaron la then they necesidad y presented the oramos need por to us, ellos, ya que no sabe qué. Dios les dio hijos and en un God año, gave them tenían, children. no In a uno, year, they didn't tenían have dos, just les one, dio but they had two. cuatitos. They were given Ya que no sabe qué, kids. al otro año And you know what? By the next year, tenían otro. Y al the otro next año year they had another, tenían dos. and another, Y and al another otro every año year. tenían otro. Y al otro, 7 hijos después, se calmó la cosa. Dios hace milagros. God performs miracles. Aleluya. Dios hace God milagros. performs Dios le dio a Raquel, miracles. ¿se acuerda de Raquel? Remember Rachel? Raquel era estéril Rachel y was Dios le barren, dio and 2 God hijos. gave her 2 children. Aleluya. ¿Se acuerda de Sara? Sara era estéril. Sarah No was solamente barren estéril, too. pero tenía 90 años de edad, hermano. Y Dios le dio un hijo, It- a Isaac. Aleluya. So Ana quería un hijo. Dice que se fue, ella ya contenta, comió porque no She comía. was content. She Cuando ate, ella she llegaba ate, allá but ese she wouldn't tiempo, eat. During se that time, afligía she tanto would que get no so comía. upset that she wouldn't even eat. Pero dice que cuando ella salió del But templo, when ella she left the comió y temple, se fue a she casa went home, y al año ella And tenía un in bebé. that next year, she had a Pero baby within the no year. era cualquier But bebé, it wasn't fíjese just bien. any baby. Cuando Dios da, When Dios God da lo gives, mejor. God gives you the best. Aleluya. Amen. Cuando Dios da lo mejor. Dios le dio un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Qué tantos conocen He la gave vida de her a Samuel? baby named Samuel. How many of you know Samuel? En la Biblia. There it goes. Un hombre A de man Dios of desde el God principio. Since the beginning. Cuando él When he se quedó en el templo, cuando was lo at the dejó su temple, mamá en when el his mom templo left con him Elí there with Eli, y dormían, Dios and le hablaba a they este niño. God would Fíjese, speak to niño. this child. He'd speak to the child. Nunca piense usted que Don't Dios ever no think puede that hablar God con can't sus speak niños. to your Dios children. habla a sus God niños. speaks to Y your Dios children. hablaba a And este God would niño. speak to Y este this niño child, se and this levantaba child y would iba a get ver a up Elí porque and go pensaba see que era Eli Elí because que he le thought había it was llamado. Le Eli who dijo, was yo no talking te to he him. He said, llamado. I didn't call you. Y a las 3 veces And le dijo, after the third time, he escucha said, listen lo que te están to hablando. what that Yo no soy voice el que is te saying. estoy I'm not the hablando. one who's Bueno, speaking to you. Dios tenía Well, un ministerio grande a great para este ministry hombre. for this Podemos man. ver cómo Dios lo We can usó see how God desde el used him principio from the hasta el beginning fin de su till the vida. end of his life. Fue por medio It was de él, through fíjese him, bien, por medio de it was él through que him David that David fue was ungido como anointed rey. as king. David. ¿Y David. quién era David? And who was David? Le decían a Jesús, They told Jesus, hijo they de called David. Jesus son of David. Hijo de David. Son Y of allí David. de esa And descendencia that's where the salió David. Y de esa It was descendencia from salió David, and from David's descendants came ¿quién? who? Jesús. Jesus. Jesús.
Jesus. hermanos, y por medio de Jesús And through Jesus, estamos nosotros aquí. We are here today. Fíjese el propósito See, de the Dios, lo que purpose le of quiero God. enseñar. This is what I Otro wanna teach hombre, you. vamos Another- a brincar, porque se nos we're está gonna- acabando el we're tiempo. running out of time. Pero vamos a brincar We're a gonna otra jump parte to another part de otro hombre de Dios of que another man también of God tuvo who un also lugar had muy a very especial special place. y se encuentra And en 1 It's Timoteo found in 1:5. 2 Timothy 1:5. Una madre, Unice, una madre con una fe Eunice was a genuina. mother with a genuine faith. Un vacío espiritual tiene que ser A spiritual vencido. emptiness has to be Su overcome. padre era griego, no judío, pero su esposa Timothy's era father, judía. or her father was Eunice Greek. era de grande fe Eunice y was su of great fe faith, recompensó. and her faith was Quizás eres rewarded. una madre cristiana Perhaps con you un are a esposo Christian no mother cristiano. with a Deja que tu non-Christian fe husband. venza Let your faith y superes overcome para ayudar and y surpass enseñar so that a you tus may hijos. teach Quizás your hay children. un Timoteo en uno de tus hijos, There's a o Timothy quizás un amongst one of your Samuel, children, or maybe a Samuel, o quizás un Moisés. or maybe a Moses. Wow. Timoteo fue nombrado Timothy por was Pablo named, su hijo espiritual or by, en el verso by Paul, his 5, spiritual trayendo a la memoria la fe Verse 5, when I call no to remembrance the unfeigned fingida faith that is in que hay thee, en ti, which la dwelt cual first in thy residió grandmother primero Lois en tu and abuela thy mother Eunice, Loida y en tu and I am madre persuaded that in thee Unice, also. y estoy cierto que en ti también. Está hablando de la abuela. He's talking about his grandmother. De la abuela salió And una from the madre grandmother espiritual came a porque la spiritual mother, abuela era because the grandmother espiritual was y de la spiritual. madre espiritual And the salió spirit, un from the hijo spiritual mother espiritual came a porque spiritual la son, madre era espiritual because his mom was de ese spiritual, hijo van a and salir from that otros child is hijos going to come other espirituales, spiritual hermanos. children. Tenemos que agarrar esto. We have to get a Es tan hold of this. importante It's que so nosotros somos important una influencia that we be a espiritual spiritual para influence nuestros hijos for our porque de ahí children, de because ellos from there, saldrán from otros them hijos. will come other children. Lo que hemos And visto, what we've la seen, tristeza de the sadness padres tener of hijos cuando parents se having casan y children when tienen they get hijos married and they have children. y son mal criados and y they traen aren't dolor y vergüenza y raised todo correctly, or they're a badly a behaved. los abuelos cuando tienen nietos y todo They esto bring es pain por to no their haber parents, and it's all cultivado because y they no haven't, haber proveído cultivated para and nuestros provided hijos for y our ver children confesado and para confessed ellos el for camino them del the Señor. ways of the ¿Ok? Lord. Esto es muy importante. En very Hechos important. 1:3 Acts dice, 1:3 después llegó a says, Derbe y a after- Lista, y he aquí había y cierto discípulo llamado Timoteo, certain hijo de disciple una mujer called judía, Timothy. creyente, pero de padre griego, y daba un buen testimonio de él los hombres que estaban en Listra y en Iconio. Este es el que Pablo, was the one al that ya Paul, partir de su when he was vida, about to lo leave dejó this como life, un he left us, reemplazar para someone who reemplazar was su going vida to de él. replace Una madre him. cristiana porque This su person madre had a Christian era mother, and cristiana. because his El mother was a Christian, resultado, it Timoteo, resulted hijo that cristiano, Timothy con was a dones y Christian demostraciones son with, pastorales para tomar el lugar de gifts to Pablo. take the place of Loida, la abuela de Lois, the Timoteo, grandmother of de allí Timothy. empezó there todo. Una is where abuela de everything fe, began, a grandmother ella of faith. origina generación de She fe. had ¿Dónde? the original ¿Cómo? ¿Por qué? faith, where, Aparentemente and why. conocía Apparently, por su she vida de knew fe, conocida out of- por su vida de she was fe, known by her life de of una faith, madre a su as hija, a mother de to hija, her daughter, from the madre daughter a su hijo. to her El son. poder de una And there vida we can ejemplar, see this life of an impartiendo example. fe, Imparting es una faith responsabilidad de is toda una vida. ¿Qué responsibility oportunidad de for the whole life. responsabilidad ha dado Dios a la mujer? I No see solo de that engendrar God hijos, has sino given the también woman a de responsibility not criarlos, only to give birth enseñarlos, to children, but to teach instruirlos y them, poder instruct ver el them, and be fruto able de to su see the trabajo. fruit of their labor. Jocabad Yoshebel lo pudo ver en could su see hijo it in her Moisés. son En Moses. cuanto a Moisés, fíjese bien, And de that Adán a Moses, Cristo no existe otro mayor que Moisés. other than Él es Adam uno de and los pocos personajes de there la was no one Santa else Escritura more important than del Moses. cual se traza el curso de su vida desde su infancia hasta su muerte. Samuel fue otro. Samuel was Samuel another. sería el Samuel último juez de was going to be the Israel last y el judge of primer Israel, hombre que and the ocuparía first el oficio de man who profeta. occupied De the hecho, él place fue of uno de los prophet. varones He más was one grandes of the de Dios greatest que men of jamás God ha vivido. that has ever lived.
ungiría a David He como would rey anoint a David través as de king cuya familia through al fin vendría el Mesías. Timoteo fue partícipe him. de la evangelización de Timothy was a Macedonia, de participant of the Acaya, evangelism of y Macedonia, acompañaba a Achaia, Pablo a and he predicar en accompanied Paul Éfeso, en to preach in Macedonia, en Ephesus, Corintio, en Macedonia, Asia Corinth, Menor y Asia hasta Minor, Jerusalén. and even Qué unto Jerusalem. influencia What an tan influence grande that's so tuvieron great. estos These hombres, men, hijos these children, de these estas sons mujeres. of these women had. Y Dios And tiene, God has, hermanos, brothers Dios and quiere sisters, God wants la misma the influencia de same nuestros influence hijos. on our Y children. para ello And for that, la responsabilidad the queda en cada responsibility uno de that it may be in nosotros. each